Listo, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Loza y en esta ocasión vamos a realizar una presentación sobre un estudio criminológico en el caso de Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy, utilizando las diferentes escuelas criminológicas que hemos estudiado dentro de esta unidad, con el objetivo de que este trabajo va a ser analizado con cada una de las escuelas que explica la conducta criminal de Ted Bundy con una explicación más completa de su origen y sus delitos. La idea principal de tal va a ser demostrar el comportamiento de un delincuente que no puede entenderse desde una sola teoría, sino que es necesario analizar distintos factores como personalidad, el entorno social, aspectos psicológicos y la respuesta del Estado frente al delito. Ahora, empecemos con una pequeña biografía de tal personaje. ¿Quién fue Ted Bundy? Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Estados Unidos, desde muy niño tuvo una vida muy complicada, ya que durante su infancia creyó que sus abuelos eran sus padres y de que su madre era su hermana mayor. Más adelante conoció la verdad sobre su origen, la situación que algunos especialistas consideran que pudo afectar su desarrollo emocional. En cuanto a su formación, él estudió psicología y posteriormente inició una carrera de derecho. Era una persona muy inteligente, educada, carismática, por lo que nadie se puede imaginar que detrás de esa imagen escondió uno de los asesinos en serie más peligrosos de toda la historia. Bueno, su personalidad se caracterizaba por ser muy manipulador. Tenía la facilidad para ganarse la confianza de muchas personas y no mostraba empatía por sus víctimas y al igual planificó cuidadosamente cada uno de sus delitos. Antes de morir, él confesó haber asesinado a más de 30 mujeres, pero investigadores aún creen que pudo haber sido aún más. Su forma de actuar en tal fue conocido como modus operandi. ¿Qué significa esto? Que consistió en fingir que tenía una lesión en el brazo o en la pierna para pedir ayuda a mujeres jóvenes. Cuando ellas se acercaban para ayudarlo, él las secuestraban, las agredía y los asesinaba. Gracias a su inteligencia, él logró evitar que fuera descubierto durante varios años. Finalmente, siendo capturado, aunque fue capturado, logró escapar en dos ocasiones. Pero después de ser detenido nuevamente, fue juzgado y condenado a pena de muerte, ejecutado en 1989. Para realizar tal análisis, utilizaremos los principales enfoques criminológicos estudiados en las clases de la escuela clásica, escuela positiva, escuela de Chicago y la escuela de la anomía, escuela de los outsiders, y además incluiremos un breve análisis desde la política criminal para explicar cómo el Estado respondió frente a este tipo de delito, finalizando con una comparación de los aportes para identificar cuál de estas explica mejor la conducta criminal de Ted Bundy. Eso sería todo por mi parte, doctor, y a continuación voy a ceder la palabra a mi compañera. Muchas gracias. En este caso, doctor, yo voy a hablar el análisis y voy a hablarlo desde la perspectiva de la escuela clásica y la escuela positiva. En este caso, en la escuela clásica, los principales autores que son César Beccaria y Jeremy Bentham manifiestan o tienen sus fundamentos de la escuela clásica que sostiene que el ser humano posee libre albedrío y decide racionalmente cometer un delito cuando se considera o cuando considera que el beneficio será mayor que el castigo. El delito en sí es una decisión voluntaria. Ahora bien, la aplicación de esta escuela o de la aplicación en el caso de Ted Bundy, desde esta perspectiva de esta escuela, Bundy actuó plenamente consciente de todos sus actos, planeó cuidadosamente todos los secuestros, ocultó lo que son pruebas, escapó 2 veces de prisión, además intentó evitar su captura.
También todo ello demuestra que comprendía plenamente la ilegalidad de sus actos. Como también podemos manifestar que esta escuela nos explica que las posibles alteraciones psicológicas, biológicas o sociales que pudieron influir en su conducta. Ahora, con respecto a la escuela positiva, tenemos a los autores que son César Lombroso, Enrico Ferri y Rafaelo Garófalo. Ellos o la escuela positiva se fundamenta o sostiene que el comportamiento criminal puede estar determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales. En sí, el delincuente no siempre actúa libremente. Y en la aplicación específica del caso de Bondi, diversos especialistas han señalado que había posibles rasgos de psicopatía, como ausencia de empatía, manipulación, narcisismo y falta de remordimiento, como se puede evaluar en todo el proceso. Desde esta escuela, los factores que pudieron influir significativamente en su comportamiento homicida, ¿no? Y actualmente se considera insuficiente explicar el delito únicamente por los factores biológicos. Como conclusión, podemos mencionar que la escuela clásica responsabiliza completamente a Bondi por sus decisiones, mientras que la escuela positiva intenta explicar el por qué desarrolló esa personalidad criminal. Gracias. Yo por mi parte voy a dar la explicación de la conducta de Ted Bundy desde la escuela crítica y la escuela de Chicago. Por una parte, la escuela crítica sostiene que el delito no puede analizarse únicamente desde las características del delincuente, sino también es importante tomar en cuenta el funcionamiento de la sociedad, las instituciones y el sistema de justicia. Considera que el contexto social y las fallas institucionales pueden favorecer a la comisión de delitos. Aplicado a Ted Bundy, esta escuela explica que además de su responsabilidad individual, existieron deficiencias en la coordinación entre agencias policiales de distintos estados, lo que retrasó su captura. Su apariencia de estudiante universitario, educado y carismático hizo que muchas personas y autoridades confiaran en él, permitiéndole actuar durante varios años sin ser descubiertos. La Escuela de Chicago sostiene que el comportamiento delictivo que puede verse influenciado por las condiciones del entorno urbano y organización social. En el caso de Ted Bundy, aunque no creció en un barrio marginal, aprovechó las características de las grandes ciudades, como el anonimato, la movilidad entre estados y la falta de comunicación entre las autoridades. Estas condiciones facilitaron que él pudiera desplazarse y cometer varios asesinatos antes de ser detenido. Ted Bundy creció en un entorno familiar complejo. Durante su infancia existió incertidumbre sobre la identidad de su padre biológico e incluso creyó por varios años que sus abuelos eran sus papás. A pesar de esto, tuvo acceso a estudios universitarios, mantuvo relaciones sentimentales y se desenvolvió como una persona aparentemente integrada a la sociedad. No provenía de un contexto de extrema pobreza o de exclusión social, lo que demuestra que los asesinos seriales no necesariamente se desarrollan en ambientes marginales. Desde estas escuelas, el comportamiento criminal de Ted Bundy puede explicarse por diversos factores. Si es que analizamos la escuela crítica, además de sus características personales, las fallas institucionales permitieron que continuara asesinando durante varios años. Por otro lado, en la escuela de Chicago, el entorno urbano, la movilidad, el anonimato facilitaron la ejecución y repetición de estos delitos. Los principales rasgos observados en Ted Bundy fueron la inteligencia elevada, la gran capacidad de manipulación, el carisma que tenía él para ganarse la confianza de sus víctimas, la falta de empatía y el remordimiento, la planificación detallada de cada uno de sus delitos y la capacidad que él tenía para ocultar su verdadera personalidad. Si es que analizamos las diferencias entre las críticas de las escuelas mencionadas, en este caso la escuela crítica, por su parte analiza las fallas del sistema penal, las institucionales, considera que el contexto social influye en la criminalidad. Por otra parte, la escuela de Chicago estudia la influencia del entorno urbano y la desorganización social y explica cómo el ambiente puede favorecer al delito.
Para poder prevenir casos como Ted Bundy, se propone desde las escuelas mencionadas fortalecer la coordinación de intercambio de información entre instituciones policiales y judiciales, implementar sistemas tanto nacionales como internacionales para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, capacitar a las policías, fiscales, jueces en la perfilación criminal e investigación de asesinos seriales y también reforzar la atención de salud mental y la detección temprana de conductas violentas. Desde la escuela crítica, en el caso de Ted Bundy, se evidencia que existieron fallas institucionales que contribuyeron a que él siga delinquiendo durante varios años. Y por su parte, la escuela de Chicago nos demuestra que el entorno urbano, el anonimato y la movilidad facilitaron estos crímenes, aunque ninguna de estas escuelas explica por sí sola su conducta. Ambas aportan elementos importantes para comprender cómo factores sociales e institucionales favorecieron a que este sujeto siga y continúe con sus delitos y que él también permita diseñar mejores políticas de prevención. Gracias. Me corresponde hablar de la teoría de la anomia de Robert K. Merton. Afirma la anomia que el delito surge cuando existen obstáculos para alcanzar las metas sociales. Si hacemos referimiento del caso de Ted Bundy, la teoría tiene una aplicación limitada, puesto que él no actuó por necesidades económicas ni por búsqueda de éxito social. Lo que motivó sus crímenes fue principalmente por el deseo de poder, dominio, control y gratificación sexual. La teoría del outsiders o etiquetamiento de Howard Becker sugiere esta teoría que el etiquetamiento social y la ración pueden influir en la conducta delictiva. No fue excluida ni marginado de donde antes de cometer los delitos. Al contrario, se lo consideró como un hombre inteligente, educado y con futuro profesional, razón por la cual el etiquetamiento no logra aclarar el origen de su conducta criminal. Sin embargo, sí explica cómo luego de su captura llegó a ser uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia. La diferencia entre las escuelas de anomia y outsiders. Anomia relaciona el delito con la frustración social, pero explica poco los asesinos seriales. Outsider analiza el efecto del etiquetamiento social, aunque no el origen del comportamiento criminal. Gracias. Después de analizar el caso de Ted Bundy desde diferentes enfoques criminológicos, podemos observar que cada escuela aporta una explicación distinta sobre el origen de su conducta delictiva. En el caso de la escuela clásica, desde esta escuela se puede entender que Ted Bundy actuó por decisión propia, ejerciendo su libre albedrío, y desde esta perspectiva, él era plenamente consciente de sus actos y responsable de las consecuencias de sus decisiones. En el caso de la escuela positiva, esta centra su atención en factores biológicos y psicológicos. Explicaría la conducta de Bondi a partir de posibles rasgos de personalidad, alteraciones psicológicas o características individuales que pudieron influir en su comportamiento criminal. La escuela crítica analiza el delito desde las estructuras de poder y las condiciones sociales. Aunque esta teoría resulta útil para comprender ciertos fenómenos delictivos, presenta dificultades para explicar completamente un caso como el de Ted Bundy, quien provenía de un entorno social relativamente estable. En el caso de la escuela de Chicago, destaca la influencia del entorno social y urbano. Sin embargo, tampoco ofrece una explicación suficiente, ya que Bondi no se desarrolló en contextos de marcada desorganización social ni exclusión extrema. En la teoría de la anomia, se sostiene que el delito puede surgir cuando existe una ruptura entre las metas sociales y los medios legítimos para alcanzarlas. Aunque algunos aspectos de la personalidad de Ted Bundy podrían relacionarse con la búsqueda de éxito, reconocimiento o control, esta teoría tampoco explica por sí sola la gravedad de sus crímenes. Finalmente, en la teoría de outsiders o del etiquetamiento, analiza cómo ciertas personas son definidas socialmente como desviadas. En este caso, su capacidad para ocultar durante años su verdadera conducta limita la capacidad explicativa de esta teoría. Como conclusión,
Considero y consideramos como grupo que la escuela positiva ofrece la explicación más sólida para comprender el caso de Ted Bundy, debido a la importancia que tuvieron los factores psicológicos y de personalidad en su conducta. Sin embargo, ninguna teoría por sí sola logra explicar completamente un fenómeno tan complejo como el de un asesino serial. Por ello, resulta necesario integrar distintas perspectivas criminológicas para obtener una comprensión más amplia y realista del comportamiento criminal que presentó Ted Bundy. Desde el punto de vista de la política criminal, este caso demuestra la importancia de fortalecer la prevención temprana, mejorar la atención en salud mental, promover la investigación criminológica, facilitar la coordinación e intercambio de información entre instituciones policiales y judiciales, realizar evaluaciones psicológicas ante conductas violentas reiteradas y desarrollar programas preventivos orientados a detectar factores de riesgo antes de que evolucionen hacia conductas delictivas graves. Para finalizar, el caso de Ted Bundy nos recuerda que la criminología no solo busca explicar por qué ocurren los delitos, sino también aportar herramientas para diseñar políticas públicas más eficaces y perfeccionar el derecho penal con el objetivo de prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse. Como grupo consideramos muy importante que dentro de la salud pública se prevenga y se desarrollen más programas en relación con la salud mental, con el fortalecimiento del núcleo familiar y con el entendimiento de que el ser humano requiere atención, protección y cuidado desde la primera infancia, que es cuando se empiezan a formar este tipo de desviaciones psicológicas en los seres humanos. Muchas gracias.